Hola, quisiera hacer otra fe de ratas para el tema que discutimos de la sesión 12 de las encuestas y hablamos del INEGI y el INEGI hace encuestas. Sin embargo, yo creo que es más conocido por hacer censos. La diferencia entre la encuesta y el censo es que el censo trata de medir a toda la población y la encuesta solo una pequeña muestra para tratar de extrapolar esa información a toda la población. Digamos, si quisiera hacer un símil, en la encuesta sería una probadita a la sopa que estás preparando para ver el sabor, si le hace falta sal o qué. Y el censo sería ya pues, servir la sopa y ver cómo se disfruta. Gracias. Bien. Hola, bienvenidos a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. En este podcast de Red Contextus hay que recordarles que lo realizamos para divulgar la ciencia con sentido analítico, crítico y social. El objetivo es aterrizar a los ciudadanos de a los acontecimientos y avances científicos y tecnológicos más relevantes y de interés colectivo, utilizando un lenguaje fresco y ameno del pueblo para el pueblo. Para lograr lo anterior, en cada una de nuestras sesiones llevadas a cabo por el aquí presente doctor César Augusto Pérez Martínez. Buen día. Y su servidor, el doctor Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, charlaremos sobre temas de vanguardia o interés general para la sociedad. De igual forma, esperamos nos ayuden a construir este proyecto enviándonos sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales, mismas que revisamos y estaremos muy al pendiente para dar respuesta a cada una durante nuestras subsiguientes sesiones. Para la sesión número 13, 13 de la red Contextus, hemos decidido abordar el tema de el plagio universitario. ¿Quién es culpable y quién es inocente? En la página web de mondragón.edu plantea qué es el plagio y dice lo siguiente. La Real Academia de la Lengua define plagio como la copia de obras ajenas haciéndolas pasar por propias. En el ámbito académico, el plagio es usar palabras o ideas de otras personas como si fueran propias. Se considera una forma de engaño y una mala práctica que compromete la honestidad y la integridad académica. En todo trabajo científico y académico es indispensable mencionar las fuentes utilizadas para realizarlo, ya que de esta manera se conoce el trabajo y la autoría de otras personas. Omitir este reconocimiento de forma voluntaria o involuntaria equivale a apropiarnos del trabajo ajeno de forma indebida y por lo tanto es plagio. Recuerda que el plagio no se restringe solamente a obras escritas, sino que se refiere a la copia de obras de cualquier clase. Siempre que utilices cualquier tipo de información ajena, ya sea texto, imágenes, gráficos, videos o cualquier información en cualquier soporte, impreso, digital, de Internet. Es necesario que indiques la fuente original y que especifiques de quién es la creación. Hemos escuchado en las noticias políticas de múltiples casos de plagio académico, señalando principalmente a los autores intelectuales de las tesis como los responsables, dejando de fuera el papel del asesor de dichos trabajos. En esta sesión hemos decidido retomar el tema desde la óptica del revisor de tesis. ¿Cuál es su responsabilidad en todo este asunto? ¿Cuáles son los alcances del revisor de tesis en el plagio universitario? ¿Qué medidas deberían tomarse por parte del asesor de tesis? Entre otras inquietudes. ¿Y tú, César, conoces de algún caso cercano de plagio universitario? Sí, de hecho, plagio, no, exactamente, ¿no? En las noticias, como lo mencionabas, pero al ir investigando en la bibliografía y en los manuales de la APA, me encontré que plagio también es considerado cuando referencias mal, sin querer. Claro. Plagio puede ser intencional o no intencional. Como bien lo mencionas, la definición de plagio, al menos la que dice el manual de la APA, de la American Psychological Association, plagio es el acto de presentar palabras, ideas o imágenes de otra persona como propias. Este es en un contexto académico.
¿no? Digamos, como bien lo mencionas, pues también se usa esa definición para otros contextos artísticos o de otra índole. Pero bueno, y, y resulta pues que hay varios tipos de plagio, y algo tan sencillo como equivocarte en una referencia, ¿no? Sin querer, con un error de dedo, perdón, puede ser considerado un plagio por los más estrictos deprivadores del contexto. O también, por ejemplo, um, citar una referencia, una fuente secundaria, en vez de citar una fuente primaria. Por ejemplo, citar o hacer referencia a un review, en vez de citar al autor original de donde sacaron el texto del review. Eso también puede ser considerado, te digo otra vez, por las personas más estrictas que no les interesa el contexto, puede ser considerado plagio. Entonces, es un tema ético, no criminal, digamos, no criminal, pero sí por civil, y tiene mucho que ver el contexto, y qué bueno que estamos hablando de esto, ¿no? Y claro, es muy importante lo que mencionas. De hecho, a veces durante nuestra formación universitaria damos poca importancia a las referencias, ¿no? De hecho, es lo último que dejamos para cuando editamos los textos. Sin embargo, debería ser algo de lo primero que se tenga que hablar para justo dar crédito a las personas o a los cimientos en los cuales basamos nuestros trabajos científicos. Yo de aquí realmente me pregunto qué es original y qué no es original, ¿no? Porque incluso cuando empezamos a leer, nos damos cuenta que otras personas quizá ya han interpretado las mismas preguntas que tenemos nosotros, pero planteadas desde otro contexto o desde otros escenarios. Sin embargo, al final tratan de responder cosas muy similares. Entonces, a mí desde ahí como que siempre me ha como generado duda de realmente el pensamiento, qué tan original es y si el pensamiento se puede plagiar o no se puede plagiar, ¿no? Sí, pues sí, la definición con la que trabajamos de plagio es tomar ideas ajenas como propias. Entonces hay que tener siempre eso en mente, pues, ¿no? Si tú en una definición, por ejemplo, tú defines, o déjame te pongo un ejemplo personal. Cuando yo estaba escribiendo mi tesis de maestría, antes de empezar yo con la escritura de mi tesis, cuando yo estaba haciendo los experimentos y todo, yo ya sabía cuál iba a ser la primera frase de mi tesis. Iba a ser: Giardia intestinalis es el principal causante de giardiasis en el mundo. Claro. Entonces, porque mi tema era obviamente de giardia. Entonces, esa afirmación, pues primero quedaba la pregunta: ¿tiene que ser referenciada o no? Porque en los manuales de la APA y en los textos que consulté, mencionan que el conocimiento general, conocimiento que ya está dado por hecho, no tiene que ser referenciado, no es necesario la referencia. Pero esa información, ese conocimiento tuvo que ser adquirido previamente, ¿no? Alguien se dio cuenta que la giardiasis era producida por Giardia intestinalis. Es más, le pusieron giardiasis debido a eso, pues, pero no lo referencié, por considerar que era conocimiento general, cultura general. Y se hace así muchas veces. Entonces ahí, por ejemplo, ya es la primera instancia de hay que considerar el contexto. Pues fue mi intención, estoy diciendo yo que eso yo lo descubrí, que esa fue mi idea. No, no. Entonces no es considerado plagio. Si me revisan mi tesis en 20 años con la intención de encontrar algo más referenciado, probablemente encuentren eso y digan: hey, esto no está bien referenciado, pero hay que ver el contexto, te repito. Sí, claro, y también de quién te esté asesorando, ¿no? Como el nivel de exigencia de los asesores de tesis. Y si, por ejemplo, tú tuvieras a un asesor que fuera muy exigente, que fuera muy purista, quizás sí te hubiera pedido que referenciaras a el origen de esa palabra. Sin embargo, alguien mucho más flexible y que esté mucho más abierto
a la interpretación de esta normatividad, pues podría simplemente dejarlo como pasar, ¿no? Porque es como sería citar siempre que hagamos a estas ecuaciones de Einstein o de Newton, que ya se dan como por hecho que son de conocimiento popular y que no tendríamos por qué citar en cada una de nuestras interpretaciones, ¿no? Es que sí, exactamente. Es que ya hay, ahí depende, ya depende del contexto, pues. ¿Sí? Si estoy hablando, o si quiero, por ejemplo, hablar de la historia de Yardia, y si mi tesis fuera de la historia de Yardia, sería prudente dar esa referencia, ¿no? ¿Quién descubrió o hablar de cómo fue que hicieron la conexión? Pero, por ejemplo, allí ya es el primer... hay diferentes directores de tesis, diferentes supervisores de tesis, tienen diferentes ideas de qué es conocimiento general y qué no. ¿Sí? Y también en los manuales de la APA y en otras... y en otros manuales, por ejemplo los de las universidades, también te piden que no sobrecites, Claro. que no cites de más. Entonces, sin decirte cuál es el equilibrio. En algún conocimiento, digamos, más especializado o más específico de tu tesis, ¿sí? De lo que se trata tu tesis. Sí, mi tesis era de Yardia intestinales, pero eventualmente yo llegaba al punto de qué proteína estaba yo trabajando, ¿no? Entonces todo ese conocimiento previo, directo, anterior a mi tema, ese es más importante que fuera bien referenciado que el anterior que se da por hecho. Y si podía allí poner 2 o 3 citas de algún conocimiento que fue descubierto al mismo tiempo o en una frase que yo parafraseé, conecté 3 ideas, ahí sí es importante poner todo, pero en las primeras partes, en las partes del conocimiento, digamos, ya establecido, que se ha comprobado múltiples ocasiones, no es necesario poner toda la referencia de todas las comprobaciones que se hicieron. Pero ¿cuánto es suficiente? Pues no, ese es el asunto aquí en cuestión. Sí, esto del parafraseo que mencionas es muy importante porque a veces, por ejemplo, estamos leyendo los artículos y ya hay frases que están como muy trilladas o que son bastante comunes utilizarlas en nuestra tesis y por más que las cambiemos, siguen sonando igual. Entonces, llega el punto en donde, chin, ¿cito esto o no lo cito, no? Sí, sí. Para las personas que no saben, parafrasear significa básicamente escribir las cosas o explicar las cosas con tus propias palabras. Exacto. Sí, entonces es un recurso muy utilizado por los que escribimos tesis o los que escribimos trabajos o artículos para no tener que usar comillas y referenciar cada cosa entre comillas, ¿no? De verbatim, como se dice, explícitamente como fue escrito. Entonces, de tal suerte que si yo tengo un artículo que dice, voy a poner ejemplos tontitos, ¿no? Perdón. El grillo brinca y tengo otro que dice que el grillo brilla, pues debo decir que el grillo brilla. Entonces, si yo pongo en una oración, se ha notado que el grillo brinca y brilla, entonces ahí yo ya parafraseé y agregué los 2 descubrimientos y ahí ya tendría que citar, ¿no? citar a los Brinca, 2. paréntesis, referencia, y brilla, paréntesis, referencia. Referencia, sí. Entonces, el parafraseo se usa mucho para unir más dedos y unir unir 2 o más ideas en un mismo párrafo, o también para explicar, otra vez, para no tener que estar referenciando con comillas, que es lo que se tiene que hacer cuando utilizas frases verbatim, o sea, frases como están allí, con copy-paste, digamos. Si tú haces copy-paste de una frase, tienes que ponerle en comillas y ponerle la referencia. Pero, pues, o sea, si lo hiciéramos todo así, si no parafraseáramos, todos los artículos estarían en comillas y con cita. Pues, entonces, por eso parafraseamos. Sí. De hecho, Por eso y para unir ideas.
La parte que más referencias tiene es la parte introductoria de cualquier trabajo de investigación, porque incluso las discusiones en donde justo ya son tus ideas las que están como contrastándose con las Enfrentadas. referencias previas, están basadas en tu marco introductorio o en tu marco de referencias, ¿no? Entonces, en este Sí, sentido, lo que mencionas es muy importante, porque cada uno, a través de sus trabajos, va reinterpretando las asunciones que otras personas hicieron, las colocas en tu contexto. Sin embargo, ese contexto no significa que sea el mismo, ¿no? Y es a través del parafraseo que justamente vamos como dándole sentido a nuestras preguntas o a nuestras hipótesis que tratamos de demostrar. sí. Este, sí, y fíjate, o mencionaste ahí otra cosa. Si yo tomara yo una idea y la malinterpreto, queriendo o sin querer, eso también es considerado un plagio, pues. Entonces si una persona que, que va a empezar a hacer, que quiere entrar en la parte de la investigación, quiere entrar, es joven saliendo de la universidad, o bueno, o para terminar la universidad, va a escribir una tesis, pues se asusta, obviamente se va a asustar y bueno, ¿qué tengo que hacer y qué es y qué no es un plagio? En mis clases de licenciatura nunca me dieron la clase de De cómo escribir metodología de la artículos investigación, ¿no? científicos, Uh-huh. o bueno, o me dieron metodología de la investigación, pero no sabía yo que, o me la dieron hace como 3 semestres y ya no me acuerdo, o no sabía que era tan importante y no le presté tanta atención, ¿no? Entonces, como quiera que sea, no es, yo considero que también hay una corresponsabilidad de enseñar qué es plagio, de decir cómo evitar el plagio por parte del supervisor, del director de tesis en la licenciatura y a lo mejor un poquito menos en la maestría y ya, yo creo que ya para las personas que le siguen hacer el doctorado o escribir artículos científicos, pues ya los pueden soltar, ¿no? Ya deberían de soltarlos. ¿Tú qué opinas? Sí, sin embargo, ahorita lo que dices del asesor de tesis, pues yo me pregunto hasta dónde cae la responsabilidad de un buen asesor, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay asesores que tienen a 20 o 30 tesistas, y no estoy exagerando, y hay asesores que quizá tienen a 5, ¿no? Entonces A supongamos uno. que, o uno, ¿no? Exacto. Entonces supongamos que el que tiene uno, pues en teoría debería de prestarle mucho más atención y debería tener el tiempo para justo revisar sus trabajos de forma mucho más meticulosa. Y el que tiene 30, por ejemplo, tendría que ser mucho más laxo, o en su caso no sé de dónde sacaría el tiempo para analizar cómo todo este marco de referencias, ¿no? Entonces, para mí, desde ese punto de vista, cuando estamos en el entrenamiento básico, es decir, en la universidad, sí cae mucha de la responsabilidad en el asesor de tesis, porque al final es él el que se considera hasta cierto punto experto en ciertas cosas que tú estás planteándote y resolviendo. Y como bien dices, esta responsabilidad va disminuyendo conforme vamos avanzando. En la maestría, las maestrías en ciencias, por lo general se realiza un trabajo de investigación y en teoría durante todo el primer año de tu formación llevas discusión de artículos que en su caso te va relacionando con darle crédito a esta originalidad que te digo de qué realmente es original y qué no es original, pero yo creo que eso es otro tema que podríamos como plantear más adelante. Sin Sí. embargo, conforme vamos avanzando en nuestra independencia como investigadores, ya en el doctorado es en donde en teoría nosotros estamos proponiendo algo nuevo, ¿no? Algo que sea novedoso. Y en ese caso, pues sí, ya la responsabilidad cae hacia ti. Sin embargo, a nivel licenciatura, yo sí estoy completamente, digamos que 50 y 50, 50% de responsabilidad para el asesor, pero 50% también para el que escribe la tesis En la licenciatura, en la licenciatura. yo le daría más responsabilidad al asesor. Te voy a decir por qué. Uh, hay, como tú les mencionabas, hay un número limitado de formas para decir ya algunas cosas, pues, ¿no? La frase yardia intestinalis es la principal causa de yardiasis en el mundo, aunque yo lo parafraseé,
probablemente alguien ya lo haya escrito de esa forma en alguna otra tesis, al menos, ¿no? A lo mejor no publicación internacional en algún journal, pero sí en alguna otra tesis, porque pues, se han hecho tesis de Giardia ad nauseum. Entonces, se utilizan programas, por ejemplo, para ver las palabras que están consecutivas igualitas. Uh-huh. Y es lo que hacen los programas, lo ven eso, pero te repito, muchos autores concuerdan de que el plagio es cuestión de contexto más que de palabras igualitas. Entonces también, si yo estoy diciendo por primera vez que Giardia intestinalis es la principal causa de giardiasis en el mundo, y lo estoy haciendo pasar como si yo lo descubrí, eso sería plagio por la definición. Pero ¿cómo tendría que ir escrita para que tú lo estés como asumiendo como propio? Tendría que estar en la sección de resultados, por ejemplo, o en la sección de discusión. Nosotros descubrimos que la giardiasis es principalmente originada por Giardia lamblia, ¿no? Sí, ya le cambiaron de nombre. En conclusión, Giardia intestinalis es la principal causa de giardiasis en el mundo. O sea, el contexto importa mucho. De hecho, por eso escogimos este nombre, ¿no? Para el podcast. Y en este caso importa bastante más. Te voy a poner otro ejemplo. Mencionábamos que también el plagio existe en el área del arte. Entonces hay muchas canciones que tienen las mismas 4 acordes y con melodías similares, pero no se considera plagio hasta que no escuchas algo que reconoces en otra canción escrita anteriormente. Eso se da mucho, ¿no? En la música. Sí, se da mucho. En la academia también, ¿no? O sea, al año pasado el número llegó, de artículos retractados fueron como 200 y tantos, pero bueno, no todos fueron por plagio, ¿no? Pero sí se da mucho, y se da muchas acusaciones, ¿sí? Y es fácil acusar porque deprivas el contexto, ¿no? De ahí ya, cuando hablo de contexto, ya se nos fueron muchos analistas políticos, ya no entendieron, ¿no? Pero darle contexto a las cosas ya te dice si la intención del autor o del alumno de licenciatura fue plagiar o no, o es plagio o no de acuerdo al contexto. Sí, claro, eso del contexto es muy importante, porque ¿a qué se debe que el estudiante cometa el plagio, ¿no? Como que depende mucho de las intenciones que tenga el estudiante, ¿no? Si, por ejemplo, solo quería titularse lo más pronto posible, quizá no esté tan comprometido con su trabajo y su nivel de inquietud no lo lleve al siguiente nivel de profundidad en la información, y quizás solo revise de forma somera, y de esa forma como que al final no lo toma como muy irrelevante y lo deja así tal cual, ¿no? Sí. Sin embargo, habrá gente que inherentemente o por su naturaleza tenga como esta inquietud de saber como el origen de las cosas, y quizá esas personas sí entren en estas discusiones internas de cómo referenciar o no su trabajo, ¿no? Como que siento que por eso te digo que sí depende mucho también del asesor de tesis, porque en este sentido, él sería el que estaría marcando como el tipo de normatividad que se aplicaría para el trabajo de investigación, ¿no? Independientemente de que cada universidad cuenta con sus normatividades, y la mayoría se basa en estándares internacionales, como lo que bien dices tú, la normatividad APA. Sin embargo, al final, cada asesor debería de adaptarla de acuerdo a las necesidades y rigurosidad del contexto y del tema del que estemos hablando. Por ejemplo, no es lo mismo citar, yo me imagino, una tesis social, una tesis legislativa, a una tesis de carácter de laboratorio, ¿no? En donde quizá, por ejemplo, en la legislativa, sí necesites como entrecomillar a todas las normas o todas las leyes que se encuentren previas a tu discusión, y en tanto quizá en un contexto biológico lo que necesitamos más es como abstraer los conceptos y parafrasearlos de acuerdo a la situación que nosotros estemos evaluando.
Pero, por ejemplo, en tu ejemplo, si fallara yo, si por un error de dedo no le pusiera comillas a una ley que, que es conocida, pues, o que todos saben que yo no la escribí, entonces, pues el contexto me diría ahí, fue un error de dedo, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de los apellidos y de las fechas y eso, que es común equivocarte en los apellidos complicados y las fechas parecidas. Ahora hay muchos programas, softwares, que, que, son, que son como plugins en los programas para escribir, como el Word, y que nos ayudan mucho a evitar ese tipo de errores de dedo, de mal referenciar sin querer. Pero, pero hay otras cuestiones, o sea, como me preguntabas, ¿qué hace que un alumno o que un estudiante cometa un plagio? Y número uno, primero, puede ser un error, o sea, puede ser sin querer, que no referencie bien, que todo eso, que sí, tiene que aprender a referenciar y todo eso, pero la tesis tiene que pasar por una serie de revisiones que, que también llevan su responsabilidad, decir, sí, lo revisé y no encontré nada mal, ¿no? Y la otra es que si tenga la intención, ¿qué llevaría a un estudiante a hacer plagio intencionalmente? Pues ya eso ya sería, pues ya sería una flojera o en tu caso, como mencionas, la rapidez de titularse y que él no tenga el cuidado necesario. Y aún así, yo consideraría también al director de tesis más responsable. Si la tesis de un estudiante es igualita a una tesis que tú dirigiste un año antes y tú no te diste cuenta, yo creo que ahí el que está cerrando los ojos de manera intencional es el asesor de tesis. Claro, porque usualmente pasa eso, ¿no? Que a veces hay temas muy relacionados o tú vas a continuar con el trabajo de alguien más y para eso te basas tu trabajo en el trabajo previo. Y mucha Sí. gente lo que hace es que tal cual copia el trabajo previo o lo parafrasea y en su caso solamente inserta un nuevo párrafo que sería como su nueva contribución, ¿no? Sin Sí, embargo, en ese caso... Se llama patch writing, escritura en parches. Copiar un texto igualito y nada más cambiarle una palabra por otra para que no sea identificado por estos programas, ¿no? O que pase desapercibido un poco. Se llama patch writing, de escribir en parches. También es considerado plagio, pero de nuevo, otra vez, en el contexto. Hacerlo en una definición ya por todos conocida, pues no, yo no lo considero, yo no considero que esté alguien apropiándose de una idea de alguien más. Claro, sí, porque como también lo planteas, difícilmente, si estamos hablando de una tesis de historia, quizá ahí sí nos interesa conocer como el origen de la yardiasis, ¿no? Y toda su historia, y quizá ahí sea más importante como referenciar cada uno de los antecedentes y cómo se fue construyendo esta enfermedad. Sin embargo, si lo que vamos a estudiar son, por ejemplo, ya no la historia, sino los mecanismos moleculares de la yardiasis, pues en ese caso lo que nos interesaría ya no es como sus antecedentes de quién originó la yardiasis, ya se da por hecho que es una enfermedad muy común y ahora nos vamos como a los aspectos más celulares, bioquímicos o químicos de la enfermedad. Exacto, exactamente. Oye, y a todo esto, ¿tú sí crees que se deba de considerar como las consecuencias del plagio universitario? He escuchado últimamente que parte de las consecuencias que se plantean son retirarles el título, que ya no deberían, prácticamente los están como lacerando, ¿no? Así como si fuera lo peor que pudieran haber hecho en la vida. ¿Y tú sí coincides con esas decisiones? O sea, ¿crees que debería de quitarse del título al estudiante? Y también, ¿qué sanciones debería tener el asesor de tesis, ¿no? Si es que todavía vive. Yo creo que eso es más importante. Las sanciones al director. Bueno, primero lo más importante es darle contexto y considerar si fue intencional o no fue intencional.
si está, al final de cuentas, si está queriendo pasar ideas de alguien más por propias, de manera intencional, ¿no? O sea, sin que sea un error de dedo o un error de referenciamiento, ¿no? Un error en la cita. Y ya una vez encontrado eso, pues no es un problema criminal esto, no es una ofensa criminal, es una ofensa civil, digamos, que tendría sus multas a lo mejor. En el caso del artista, de los artistas, pues tendrían que, pues digamos, pagar a otra persona por los derechos o lo que se ganó, ¿no? Etcétera. En el caso de la academia, pues sí es posible que no te den una publicación, que no te permitan publicar eso porque está plagiado, sería lo normal, pero si digamos, si descubrieran un plagio tiempo después, pues tendrían que retirar esa publicación, tendrían que decir por qué. Quitarle el título a un estudiante que sin querer, que no citó bien, eso yo no lo considero correcto, ¿no? No va a ir a la cárcel, ¿no? Nadie va a ir a la cárcel por plagiar académicamente, ¿no? Pero sí es mal visto, y qué bueno que esté mal visto. Entonces hay que proteger las ideas, pero también al mismo tiempo, pues, ¿de dónde vienen las ideas? Según la APA, hay que hacer el mejor esfuerzo para dar crédito a quien lo merezca, ¿no? En donde esté. Entonces, por ejemplo, si yo menciono, si en alguna conversación algún investigador mencionó unos datos que yo utilicé para mi interpretación de mis datos, pues tendría que ponerle allí, fue una comunicación personal por parte del doctor tal. Hacer lo mejor que se pueda para dar crédito. Ahora, si veo un trabajo de una persona que tiene 20 años, que salió de la universidad, que escribió su tesis hace 20 años, y donde hay plagio intencional, pues yo sí considero que hay que meditar la sanción y si es necesario invalidar el título. Ahora, quitarle o invalidar la tesis. Ahora, por ejemplo, en mi caso, yo me titulé, yo hice tesis en mi licenciatura, pero me alcanzaba el promedio para titularme por promedio, ¿no? Entonces, si cacharan algún plagio, que no lo hice, ¿no? Pero si me cacharan un plagio en la tesis, pues yo diría, va, invalida mi tesis, pues, mi tesis no vale, pero de todas formas tengo mi título por mi promedio, ¿entiendes? Claro. Algunas universidades en la legislación de ahorita te permiten titularte por trabajo, digamos, ¿no? Si tienes 5 años trabajando en esto, te podemos dar el título. Entonces, bueno, pues, plagié mi tesis, va, pero ya tengo 5 años trabajando, ¿no? Tramito mi título ahora sí y ya todo bien. No sé si me explico, o sea, la tesis debería de invalidarse siempre y cuando haya intención de plagiar, pero quitar el título ya, yo creo que se debería de considerar otras opciones, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Sí, de hecho lo acabas de dejar bastante claro. Yo creo que justamente una cosa es el trabajo de tesis y otra cosa son los títulos, ¿no? Que se otorgan, que se pueden dar por varios mecanismos y que cada universidad ha definido. Ahora, derivado de esto, por ejemplo, yo no he visto casos de artículos científicos publicados en las grandes editoriales que se retracten por plagio, porque para eso cada editorial cuenta con las herramientas, una de ellas se llama Turnitin, que lo que detectan es justo la similaridad de dos contenidos con los contenidos previos, es decir, evalúa qué nivel de coincidencia existe por párrafo a nivel de escritura de palabras. Sin embargo, fíjate que lo que estamos diciendo no tiene nada que ver quizá con la abstracción del concepto. O sea, el concepto puede ser el mismo, pero si tú lo escribes con diferentes palabras, ya no lo está otorgando como plagio el programa. Sin embargo, lo que acabamos de decir ahorita, de que la apropiación de ideas puede ser considerada como un plagio. Entonces, quizás si tú eres muy trucho para la redacción y has visto que un tema no está como muy discutido, quizá tú lo puedes hacer propio y en su caso el sistema no lo va a detectar como plagio, aunque quizá moralmente y éticamente tú sepas que sí lo es. Sí, ahí hay intención, ¿no? Ahí ya tengo yo la intención
de engañar a las personas, de hacer pasar ideas de otros por propia. Claro. ¿Sí? Que eso es lo difícil, ¿no? ¿Cómo Es compruebas lo la difícil, intención? demostrarlo. ¿No? ¿Cómo, Claro, cómo, ¿Cómo compruebas que realmente esta persona quería apropiarse de las ideas? Yo creo que sí. si en su caso el estudiante solamente se tituló y empezó a ejercer profesionalmente y en su vida volvió a mencionar a la yardiasis, pues tal vez ahí es más que claro que su intención no era apropiarse de ese concepto. Sin embargo, si siguió trabajando como investigador y se Sí. especializó y de ahí en fuera él maneja ya el supuesto de que gracias a él la yardiasis es como reconocida como la enfermedad más importante, ahí yo creo que sí estamos en un problema, ¿no? Sin embargo, yo creo Pues, que el mismo medio se va dando cuenta de quién es culpable y quién no, ¿no? Porque, ujú. te digo, o sea, en este mundo las ideas son libres y en teoría cualquiera puede, como, las ideas son de quien las trabaja, ¿no? Es lo que dicen por ahí. O sea, que si te escuchan por ahí, Referenciando a Emiliano Zapata, ¿no? No nos vayan a, no nos vayan a acusar de plagiadores. sí, Pero es sí, las ideas son de quien las trabaja. que tú las puedes discutir y las puedes decir, pero si en el momento no las estás trabajando y alguien más lo escuchó y tenía los medios, en realidad la idea sería de esa persona, ¿no? Porque al final estaría demostrando experimentalmente Ujú. ese supuesto. Y eso se da bastante Sí, en la ciencia. O sea, esto de que te dicen discute y presenta tus mejores ideas y no pasa nada. Y ya después ves que tus competidores o que ciertas ujú. personas están ahí trabajando con esos mismos temas porque quizá tenían los recursos para hacerlo, ¿no? Y pues al final no te dan el crédito suficiente, No, ¿no? no, y hay que decirlo, también en los grandes laboratorios, no te piden tener cuidado con la información nueva que todavía no se ha publicado. A mí me Ujú. pidieron, ten cuidado, ¿no? Es más, la universidad se cuidaba mucho de que no se robaran los correos, pues no tenía programas para evitar el hackeo de los servidores, pues, ¿no? Para que no tomaran información que todavía no había sido publicada. Ahora, digo, sí ocurre, sí hay que, no, los académicos no son personas moralmente impolutas, pues no son personas. Y, y, lo que tú mencionas es muy cierto, que en una discusión y así a alguien se le ocurre una idea, de quién fue la idea, a lo mejor ya no te acuerdas, ¿no? Pero sí es importante, recalco, hacer el mejor esfuerzo por decir de dónde vinieron. A lo mejor hay quienes no les importa, quien dice, no pasa nada si tomas mi idea, no se me ocurrió ahí por tu culpa, por como platicamos o qué sé yo, pero la APA reconoce que debería de hacer su mejor esfuerzo por aclararlo. No lo hacen, es posible. Sí es cierto lo que tú dices, las ideas son de quien, y lo comparto, eh, pero bueno, también si es una idea muy importante, pues también es importante hacer el esfuerzo, ¿no? De decir, no, esta idea lo comentamos en este investigador que no tiene los medios, lo ha estado mencionando y decidí yo a hacer lo que yo sí, pero con este enfoque. Va, se vale, es tu idea también, o sea, tú estás participando, eh, lo que él quiso hacer, yo lo estoy haciendo, pero de esta forma, o él dijo, sería buena idea hacer esto, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Quién sabe? Ah, pues yo sé cómo. Ujú. No es plagio, no es plagio, creo yo, ¿no? Hay una, Claro. hay una regla no establecida que lo mencionan en el programa, en los manuales o en las personas que utilizan este programa del Turpi, la regla de las 5 palabras idénticas, que no existe realmente. O sea, como es algo que la gente dice que no está establecido así por ninguna ley, ¿no? De que si son 5 palabras idénticas seguidas, es considerado un plagio. Pues no necesariamente, ¿no? Hay que ver todas las palabras. Pues, o sea, 3 palabras juntas podría ser ya considerada plagio, o, o 10 palabras juntas puede que no sea idénticas, puede que no sea un plagio también. Es contexto, lo repito, y palabras, pues digamos, palabras comunes o palabras genéricas,
no se va a considerar plagio más que por alguien con cierto interés político detrás o otro interés, ¿no? Pero hay un número limitado de formas para decir abrir la puerta, ¿me explico? Claro. O medí la expresión de esto, medí la expresión de esta proteína. Uy, son 6 palabras igualitas, entonces no me van a acusar por eso, ¿me explico? Eso no es Sí, plagio. sí, Esas 6 palabras idénticas seguidas no es plagio. 6. perdón. Sí. ¿Cómo podremos evitar el plagio universitario en las tesis? ¿Qué se te ocurre, además de utilizar estos programas que detectan? Es decir, uno como estudiante, ¿qué es lo que debería hacer para evitar plagiar? Primero que nada, los programas no son, los que son gratis no son tan buenos. Entonces también eso deja en desventaja, creo yo, a las universidades con poco dinero. Pero bueno, sí, utilizar estos programas sería una buena idea. También, pues parafrasear, no patch writing, no escribir en parches, parafrasear. Ahora, cuando parafraseas, hay que tener cuidado de no cambiar la interpretación de la idea. Pues eso es importante también. Utilizar estos softwares, ¿no? Que se utilizan como plugins para el Word, como el EndNote, que ya cuesta, como el Zotero o el Mendeley, que esos son gratis. Y si vas a cometer un error, que sea sobrecitar y no sea subcitar, ¿no? Que cites de más. Mejor que te corrijan decir este tipo citó de más antes que te digan citó de menos, ¿no? Sí, exacto, es Hay como un muy equilibrio importante. aquí. ¿Tú tienes alguna otra? Pues yo creo que al final leer, o sea, por ahí dicen que la mejor forma de escribir es leyendo. Entonces hay que leer de forma concienzuda, de forma analítica, de forma Pero crítica. ¿quién lo dijo? ¿Cómo se llama? ¿Quién lo dijo primero? ¿Quién dijo Ah, por ahí primero lo eso? leí. Lo leí en Exacto, un pues artículo. Ajá. es complicado. Ajá, pero bueno. Por eso dije, por ahí dicen, o sea, no dije yo digo. Por ahí. Ajá, exacto. Tú ahí estás diciendo, no fue mi idea. Sí, Exacto. discúlpeme, no recuerdo ahorita. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero no recuerdo ahorita quién lo dijo. No fue mi idea, alguien más lo dijo. Uh-huh. Yo Y dijera, aparte, hago abstracciones y por lo tanto, eso significa que yo vivo. Estoy sin decir, eso se me ocurrió a mí, pues hoy estás diciendo, pienso, luego existo, ¿no? Entonces, uh-huh. no, eso estás plagiando. Claro, La pero en el momento, intención es importante, creo yo. lo que Y dices, lo contexto. que dices es muy importante, que a veces es inconsciente, ¿no? No necesariamente sabemos todo, o a veces creemos que lo sabemos todo, pero no es así, porque lo que hoy estamos pensando es un constructo social derivado de múltiples generaciones que han incidido en la realidad que hoy tenemos. Entonces, en realidad a veces es más nuestra ignorancia que otra cosa, ¿no? Sí, concuerdo. Y Entonces, también, perdón. para terminar esta parte en donde decían que leer de forma analítica, crítica, concienzuda, realmente nos ayuda a interiorizar nuestros conceptos y a partir de estos conceptos plantearnos nuevas preguntas. Y es entonces que una vez que hacemos todo este proceso analítico y de reflexión, que somos capaces de nosotros depositarlos en el texto o escribirlos de forma como mucho más estructurada. Entonces, yo creo que algo que les recomendaría a todos y que me recomiendo a mí mismo también es leer de forma muy cautelosa y haciéndome preguntas, qué, cómo, cuándo, por qué y para qué, para cada una de las interpretaciones que tengamos y de esa forma podamos nosotros como escribir de mejor forma nuestros trabajos de investigación, ¿no? Sí, otro consejo que se me ocurrió ahorita es trata de hacer las tesis concisas, cortas, ¿no? Las de licenciatura, al menos yo creo que ahí se puede un poquito más, o sea, entre más concisas las ideas, pues, o sea, entre menos información ocupes para dar tu punto, menos requieres de citar, ¿no? Y leer el manual de la APA, que está grande, pues, ¿no? Pero ahí te da una idea de qué es plagio y qué tipos de plagio hay. Y también te da tips para evitarlos, ¿no?
El manual de la APA ahorita está en su 7ª edición, creo, del 2020. Y ahora, eso es para gente de sociales, ¿no? Pero te ayuda mucho también si estás escribiendo en la academia científica. Perfecto, pues por ahí cerrando, ¿algo más que te gustaría resaltar respecto al tema del plagio universitario? ¿Te consideras culpable o inocente de tus...? No, soy inocente, sí, no es profesional y no es ético, es considerado deshonesto, ¿sí? Como en Exploring Plagiarism de Wanda Hilliard, pero no es una ofensa criminal tampoco, no son gente, no está robando dinero, bueno, no es estrictamente así y no, al menos en el plagio académico y no se va a ir a la cárcel, no deberían irse a la cárcel por esto, creo yo que está bien. Pero sí no hay que negar el crédito a otros autores. Yo creo que eso es lo que le estás haciendo un daño a otra persona, ¿no? Si no citas correctamente. Y si el daño es grande, pues yo creo que ahí sí debería de ser un castigo un poquito más grande, ¿no? Sí, así es, sin duda. Pues entonces les recordamos que para construir una cultura compatible con la ciencia necesitamos mantenernos abiertos y críticos a la información que nos llega de diferentes medios para interiorizarla y tomar acciones basadas en fuentes confiables y cotejadas y citadas por expertos en el tema. Esperemos que haya sido de su agrado nuestra 13ª sesión de la red Contextus y nos despedimos deseándoles lo mejor en su día a día. Hasta la próxima. Cerdai.